no sabía que las teníamos que leer. Examen. No, pero No, es no, que ya para no examen, es, pues hay que no es un muy detenidamente. no es un examen en forma, simplemente vamos a contestar falso o verdadero entre todos. Verdadero. Y, y vamos quiero saber qué es lo que saben o qué es lo que creen, qué es lo que creen saber, ¿sí? Entonces la primera dice, Cristo murió en la cruz para satisfacer la justicia del Padre. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Cuánto es verdadero? A ver, levanten mano los que dicen A ver, verdadero. repito otra vez por qué. Cristo murió en la cruz para satisfacer la justicia del Padre. Falso. Falso. 3 No me falsas. confíen. Es verdadero. ¿Y verdadera? ¿Una verdadera? Yo verdadero. 2 verdaderos. Bueno, la siguiente. Tu palabra tiene poder, todo lo que declares con tu boca sucederá. Verdadero. Falso. Completa la palabra, sí. Y sería verdadero. Falso. 3. Pero o sea, se está refiriendo a lo que yo Así, digo, a la palabra a tuya. lo que yo Ajá. declaro, por ejemplo, No, pues ahí falso. nunca se va a enfermar, casi lo declaro. Falso, Y ni más. así. Ok. O sea, a eso se refiere. Vamos. La 3. Dios ya predestinó a los que han de ser salvos. Sí, verdadero. Verdadero. Entonces, verdadero todos. La 4. Casi toda la Biblia es de origen divino. Verdadero. O sea que viene de Dios. Falso. Falso. Hay una trampa ahí. ¿Por qué falso? Porque Dice casi. es casi y es toda. Es toda. Muy bien. ¿Sí? El gobierno civil no fue establecido por Dios. O sea, Andrés Manuel es presidente porque votamos por él. Dios no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Sí tiene que ver, entonces ese sería falso. Porque dice que él quita y pone reyes. Amén. La 6, esta es una frase que he escuchado mucho en otros pueblos. Sí, no sé aquí si lo crean o no lo crean o lo diga la gente. Pero, ¿qué piensan ustedes? Ya no hay santos en el mundo. Ya los santos ya pasaron. Ahorita en el mundo nadie es santo. Ahorita todos son pecadores. Sí, no. ¿Falso? Falso. ¿Cuánto es falso? Yo digo que es falso. Sí, 1, es falso. 2, 3, 4, Todos todos. falso. Ok, falso. Muy bien. Y la que sigue, Dios no castiga. Verdadero. ¿Cómo? Dios no castiga. Es verdadero. Es ¿No falso. castiga? Bueno, entonces falso dijeron 2, Es verdadero. falso, yo también digo que es falso. 3 falsos. Es Sí, falso. castiga. Falso Sí 3. castiga a Dios, como Pero dijo no castiga. no, sí castiga. Entonces Yo 4. entendí que sí. Falso, ok. Y la última. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personalidades de Dios. Es decir, Dios a veces se comporta como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. ¿Verdadero o falso? Es falso. ¿Falso? ¿Cuánto es falso? Dios ¿Qué es tal? trino y trino en 3 personas, o sea que es Trinidad. Pero Sí, los hablamos, tres son pero los, uno. Lo mismo los tres solo son Y uno. no es uno. que se No es que se, divida para no es que ser- se comporte como tal uno, como tal otro, porque es uno. Eso Es no uno son- solo. Bueno, aquí rápidamente le voy a decir, Cristo murió en la cruz para satisfacer la justicia del Padre, esa es verdadera. Bueno, conforme vayamos avanzando en el estudio nos vamos a ir dando cuenta. En ¿Pensaban que era diferentes... para perdonarnos o porque para salvarnos? Pues sí, también es. Pero ajá, la prioridad o la primaria es que Jesucristo murió. Bueno, Ok. ¿Por qué murió Jesús? Para darnos vida eterna. Ajá, pero ¿por qué tenía que morir para darnos vida eterna? O sea, Porque ¿por qué no había podíamos pecado en el mundo. por el pecado? Ok. Entonces sí, por causa de nuestro pecado merecemos la muerte. Cristo murió para que nuestro pecado sea perdonado, ¿sí? O pagó Él por nuestros pecados. ¿Y quién exige un pago por el pecado?
Padre. Dios, el Padre, la justicia de Dios exige un pago por el pecado. Entonces, al Cristo satisfacer la justicia del Padre, ¿sí? Entonces podemos ser perdonados porque la justicia del Padre ya fue satisfecha por el sacrificio de su Hijo. O sea, la justicia exige un castigo por el pecado. Pero para que no fuéramos castigados nosotros, Cristo tomó nuestro castigo. ¿Sí? Y entonces la justicia del Padre quedó satisfecha. ¿Sí? 2, tu palabra tiene poder, pues ya dijimos falso. ¿Sí? Vamos a estudiar, hoy no, en otro día, porque son varias doctrinas y no vamos a verlas todas hoy, algo que se llama la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es soberano y Él hace lo que quiere, Él hace lo que tiene que hacer. Nuestras palabras no pueden manipularlo, aunque hay grupos que, llamándose cristianos, predican esto, enseñan esto. Así que todo lo que declares con tu boca, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Pues si Dios no es el genio de Aladino, ¿sí? El genio de Aladino te cumple tus 3 deseos. Dios no, aunque sea un capricho, te los cumple. Dios no se sujeta a nuestros caprichos. Él hace lo que tiene que hacer. Sí, por misericordia escucha nuestras oraciones y lo que la Biblia nos enseña no es andar declarando, sino es a pedirle a Dios, ¿sí? A hacer oración y Él sabe si lo que estamos pidiendo es bueno para nosotros, pero sobre todo si se ajusta a sus propósitos y nos lo da. O dice, no, esto no es por ahí, mijo. Yo quiero algo diferente para ti y ahí te va. ¿Sí? Así va a ser la cosa. La 3 dijimos es verdadero, Dios ya predestinó a los que han de ser salvos y desde antes de la fundación del mundo Dios los ha escogido. También vamos a ver el propósito de la gracia divina, creo que es ya la 8, la octava doctrina. ¿Sí? Son 10, ¿verdad? Uh-huh. Y luego casi toda la Biblia es de origen divino, pues ya dijimos, no casi, es toda. De hecho es de lo que vamos a hablar hoy de la Biblia. ¿Sí? La 5, el gobierno civil no fue establecido por Dios, no, Dios sí lo estableció. Dice la palabra de Dios que para castigo del que hace lo malo, pero también para que todos podamos vivir en armonía. La 6, en cuanto a los santos, ¿sí? La palabra santo significa apartado para Dios, ¿sí? Y cada persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador viene a ser santo. ¿Sí? Primeramente es declarado santo de manera posicional, ¿sí? O sea, tiene ese lugar delante de Dios, es santo, pero además entra en un proceso de santificación que día con día Dios lo va moldeando, lo va transformando, haciendo de él una mejor persona. ¿Sí? También entendemos que Dios sí castiga, Dios es el juez del mundo. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, si no castigaría, ¿cómo juzgaría al mundo? ¿Sí? Y la última que dice de 3 personalidades de Dios. Algunos grupos lo creen así, 3 personalidades de Dios. Pero de acuerdo a la Biblia no son 3 personalidades, son 3 personas. ¿Sí? Sin embargo, siguen siendo el mismo Dios. Y es un poco difícil de entenderlo para nosotros como humanos. ¿Cómo es uno, pero a la vez son 3? Pero sí, así nos lo enseña la Biblia y así lo creemos. ¿Sí? Así se nos reveló Dios a nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar a lo que es la declaración de fe. Hermana Gloria, ¿nos lee la introducción antes del 1? Dice declaración de fe de las iglesias bautistas. Esta declaración de fe de las iglesias bautistas de la Convención Nacional Bautista de México fue aprobada por la Convención en pleno reunida con la primera Asociación Bautista de Guadalajara, Jalisco, en abril de 1970, en sus 41. 61 perdón. Ajá. reuniones anuales. En sus 61, ¿no? 61. Reuniones. Ajá.
Entonces, fíjense, desde 1970 tenemos esta declaración de fe. ¿Sí? Aunque dice nomás arriba de las iglesias bautistas, faltó ponerle de la Convención Nacional Bautista de México. ¿Sí? O sea, los bautistas de otros países tienen declaraciones de fe diferentes. Creemos lo mismo, pero lo expresan en sus palabras. ¿Sí? Y igual hay iglesias bautistas en México que no pertenecen a la convención, que pertenecen a un compañerismo distinto, y también tienen una declaración de fe parecida, pero no idéntica. Bueno, de hecho yo he leído, el pastor de allá de la primera iglesia bautista de Juárez, él usaba la declaración de fe de New Hampshire, algo así, un lugar de Estados Unidos, y se parece mucho, pero es diferente, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, y aquí nos dice, fue aprobada por la convención en pleno. O sea, cuando se habla del pleno, no es solamente algunos cuantos líderes que se reunieron, la mesa directiva, sino es la reunión que se hace cada año donde todas las iglesias o la mayoría de las iglesias manda a sus representantes, el pastor y algunos otros miembros de la iglesia. ¿Sí? Y entonces todos estuvieron de acuerdo en que esto es lo que creemos porque es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Hace poquito se hizo una actualización de esta declaración de fe. Pues trataron de ponerlo en palabras más entendibles al español de hoy, porque está desde 1970. Sin embargo, yo sí noté algunas discrepancias, ¿sí? Un poco más que ya la leí, y tiende a quitar la predestinación, o a entenderla de otra manera. ¿Sí? Ahorita decíamos, Dios ya predestinó a los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Sí, bueno, no lo dijimos desde antes de la fundación del mundo, pero así es como lo enseña la Biblia. ¿Sí? Pero la nueva declaración de repente apareció en los anuarios la nueva declaración de fe, pero no dice lo que dice esta, ¿verdad? Fue aprobada en tal reunión. O sea, como que no ha habido una reunión donde el pleno la apruebe. Solamente los que se reunieron a hacerla, la hicieron. Sí, pero bueno, hasta ahí. Entonces, vamos a ver, bueno, antes de continuar, ¿sí? ¿Qué entienden por doctrina? ¿Qué es doctrina? Pues hay los futuros universitarios. Una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento, desde el punto de vista filosófico lo podríamos Sí, decir así. lo que iba a decir. Otra idea. Pues Es algo que se nos enseña. Algo que se nos enseña. Ujú. Bueno, la palabra doctrina, así en su original, eso es lo que significa enseñanza. Sí, es otra manera de decir enseñanza. Por eso cuando algunas personas dicen, no, pues que ya vámonos a la doctrina. Pues es correcto, van a la enseñanza, ¿sí? Van a escuchar una enseñanza. ¿Sí? O ya van los niños a la doctrina, ¿sí? Van a la enseñanza, es correcto. ¿Sí? Ahora, ya específicamente aquí, ¿sí? Pues es una enseñanza y como nos lo enseñaron o como así lo enseña la Biblia, pues entonces lo creemos, entonces podemos decir es una creencia también. ¿Sí? Y específicamente, pues doctrina, podríamos decir que es lo que creemos expresado de una manera breve, precisa y concisa, ¿sí? Y completa. O sea, si todo lo que creemos de Dios, explicarlo en unas 5 o 6 líneas. ¿Sí? Todo lo que creemos acerca de la Biblia sería otra doctrina, expresado en 4 o 5 líneas. Todo lo que creemos acerca de la salvación, también dicho en algunas cuantas líneas, eso sería la doctrina. ¿Sí? Y una declaración de fe, como ahorita vamos a estudiar nuestra declaración de fe, si nos da tiempo en el futuro estudiaremos la declaración de fe de alguien más. No creo.
Una declaración de fe serían todas las doctrinas, ¿sí? de un grupo, un resumen o una colección de las doctrinas más importantes del grupo, ¿sí? En este caso, pues la declaración de fe de las iglesias bautistas, pues son 20 doctrinas que consideramos fundamentales. Hay una declaración de fe más antigua que es de 30 doctrinas, ya esta ya nomás es de 20, ¿sí? Como que la redujeron un poquito o juntaron algunas. Bueno, entonces, y otra palabra, credo. ¿Qué es un credo? ¿Lo que no cree? Lo que uno cree, pues es igual que doctrina, ¿no? Credo. Bueno, les voy a decir de esta manera. Un credo es como una declaración de fe, pero más chiquita, ¿sí? Es decir, y es algo que a veces se repite de memoria y en grupo, ¿sí? Por ejemplo, el credo apostólico. Pues es creo en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en que resucitaremos, ¿sí? O sea, lo que dice, por ejemplo, algunas partes de la declaración de fe, ¿sí? Está el credo apostólico, ese es uno, está el credo atanasio, es otro, el ¿cómo se llamaba? El nicénico, ¿sí? Pero bueno, ya. Son algunos credos que han existido en la historia de la iglesia, incluso en la Biblia. Hay algunos credos que tenía la iglesia primitiva. La próxima semana les voy a dar algunos ejemplos de credos que están en la Biblia, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Yuri, ¿nos lees el primer párrafo? Bueno, la primera doctrina sería. 1. Las Sagradas Escrituras. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. El autor es Dios. Su fin, la salvación, y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto es y será hasta el fin del mundo. El verdadero centro de unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben ser juzgados. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús. Muy bien, entonces primeramente nos dice, la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados, ¿sí? Dice Lluvia que más o menos son 40, más o menos, no exactamente. Más o menos fueron 40 hombres a los cuales Dios eligió para revelarse a toda la humanidad, ¿sí? Para dar a conocer el libro que hoy tenemos, que es la palabra de Dios, ¿sí? 40 autores más o menos, de los cuales uno era gentil, todos los demás eran judíos. O sea, gentil es alguien que no es judío, nosotros seríamos gentiles, somos mexicanos, no somos judíos. Dice, por hombres divinamente inspirados, y aquí está la primera palabra, inspiración. ¿Qué es inspiración? La palabra inspiración significa soplada hacia afuera o respirada hacia afuera. Ya ven que cuando respiramos, inhalamos y exhalamos. Entonces, inspiración sería lo mismo que exhalación. Entonces, Dios sopló su palabra, exhaló su palabra, y eso le llegó al hombre, ¿sí? Al hablar hay tres palabras que entran en juego cuando hablamos de la Biblia, ¿sí? La primera es la revelación, ¿sí? La segunda es la inspiración y la tercera es la iluminación, ¿sí? Inspiración primero revelación. Podríamos decir de Dios al hombre, ¿sí? Eso es la revelación. Dios se da a conocer al hombre, ¿sí? La inspiración del hombre al papel, Dios mueve al hombre para que lo ponga por escrito, para que lo escriba, ¿sí? Entonces, Dios se le manifestó a Moisés, por ejemplo, en una zarza. Dios se le reveló también a Abraham, ¿sí? Pero a Abraham no le dijo
escribir. No lo guió a escribir nada, no lo inspiró, no le dio su palabra. Se le reveló, se le dio a conocer, pero no lo movió a que nos dejara un escrito para nosotros. A Moisés sí. Entonces, hay la diferencia entre revelación e inspiración, que van muy relacionadas. ¿Sí? Entonces, con estas dos acciones de Dios tenemos la Biblia. Y la iluminación es que cuando yo estoy leyendo la Biblia, ¿sí?, el Espíritu Santo me ayuda a interpretarla correctamente, a entenderla, ¿sí?, a que sea de bendición para mi vida. Hay mucha gente que lee la Biblia, ¿sí?, como un libro de literatura universal, ¿sí?, pero al no contar él con el Espíritu Santo en su vida, no percibe lo mismo que nosotros entendemos. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, ¿sí?, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros lo podemos entender por la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí?, que mora en nuestros corazones en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿sí?, que pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Él. En ese momento el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y entonces es quien nos ayuda a comprenderlo todo. Hoy creo que ya es mucho tiempo. Vamos a seguir. Dice, es registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Entonces, toda su revelación quedó registrada aquí. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Y el autor es Dios, ya lo dijimos, su fin es la salvación. El propósito de la Biblia es que el hombre sepa lo necesario para poder tener una relación con Dios y pueda ser salvo. ¿Sí? Sin Dios, sin Cristo, estamos perdidos, estamos bajo condenación. La Biblia es para que conozcamos a Dios y podamos ser salvos. Por eso dice que su fin es la salvación y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Dios nos va a juzgar ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Y por tanto es y será hasta el fin del mundo el verdadero centro de unión cristiana. Entonces, ¿por qué estamos unidos? ¿O por qué nos unimos? Porque creemos lo que dice este libro, ¿sí? Si yo creo en Dios, pero de una manera diferente a como tú lo crees, entonces, pues estamos separados. Pero si, ¿quién tiene la razón? A ver, pues, ¿qué dice la Biblia? No, sí, cierto, tenías razón, la Biblia, dice una cosa diferente a lo que yo pensaba, ¿sí? Y entonces nos ponemos de acuerdo porque nos sujetamos a la Biblia y es eso lo que nos une, lo que nos hace tener una misma creencia, ¿sí?, o como nos dice la palabra de Dios, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Sí? Sin la Biblia, pues tendríamos fes diferentes, creeríamos diferente. ¿Sí? Nos bautizaríamos de manera diferente también, porque cada quien haría lo que pensaría correcto. ¿Sí? Entonces la Biblia es el centro de la unión cristiana y también es la norma suprema por la cual toda conducta humana, ¿sí?, nosotros podemos pensar que ciertas conductas son correctas, pero toda conducta va a ser juzgada por este libro. También los credos, también las opiniones religiosas, ¿sí?, incluyendo esta declaración de fe que estamos estudiando, ¿sí?, tiene que sujetarse a la Biblia. Y si en la Biblia vemos otra cosa, entonces la declaración de fe está mal, porque la Biblia tiene la razón. Entonces toda declaración de fe debe basarse en la Biblia. Y finalmente, el criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los pasajes, cualquier pasaje de la Biblia? Pues en base a Cristo Jesús. ¿Qué me enseña de Cristo? A veces no está tan claro, ¿sí? Entonces tienes que tener un conocimiento general de toda la Biblia y de Jesucristo para poder entender cada pedacito, ¿sí?
Vamos a ver, hermana Toña, le voy a pedir que busque Éxodo 24:4 y luego Lluvia, Josué 1:7, Dulce, Salmo 19 del 7 al 10 y luego hermana Gloria, 2 de Timoteo 3 del 15 al 17 y Yuri, 1 de Pedro 1, 23 al 25. Nomás vamos a leer unos pocos, ustedes pueden leer los demás en su casa. Bueno, de hecho. Moisés, Éxodo 24:4. Ujú. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ajá. Entonces lo que Moisés escribió no es lo que él pensaba. Él escribió todas las palabras de Jehová. Las palabras que Jehová le dijo, eso fue lo que escribió. ¿Sí? Yubis. Solamente sé fuerte y muy valiente, y cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ujú. Entonces, para la época de Josué, no existía la Biblia como la conocemos nosotros. Únicamente existían los 5 libros de Moisés, ¿sí? Porque se estaba la Biblia escribiendo, se iba escribiendo. O sea, Sí. los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ajá. Y Entonces, los también, escribió Moisés. y también se cree que ya existía el libro de Job, que es el más antiguo de la Biblia, es más antiguo que Génesis. Sí. Entonces, por eso Dios le dice a a Josué, guarda la ley que te dio Moisés, o sea, lo que ya estaba escrito de Génesis a Deuteronomio, no te apartes de la palabra de Dios, ¿sí? Esos 5 libros, ni a la derecha ni a la izquierda, síguelos, ¿sí? Entonces es lo que debemos de hacer con la Biblia, seguirla, obedecerla. ¿Quién sigue? ¿Dulce? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. Muy bien. Entonces aquí nos habla nuevamente de la palabra de Dios, ¿cómo la llama? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, ¿cómo más? Los mandamientos de Jehová, el temor, los preceptos, ¿sí? Entonces son diferentes maneras de referirse a lo mismo, a la palabra de Dios. Entonces vamos, los mandamientos, bueno, la Biblia tiene mandamientos, pero no tiene puros mandamientos. También tiene testimonio, nos da a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, no solamente venimos a conocer de Él, sino venimos a conocerlo a Él personalmente, ¿sí? Hermana Gloria. 1 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3:15 al 17. 3:15. Pero segunda. Sí, es segunda. Segunda. 3:15. Al 17. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces le dice, o dijimos aquí que el fin de la Biblia es la salvación. Entonces el pasaje que leímos le dice Pablo a Timoteo, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces aquí nos basamos para decir que las Sagradas Escrituras son para la salvación. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? También es parte de la doctrina y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y primera de Pedro 1:23, ¿cómo dice? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Muy bien. Bueno, entonces, dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, a veces la gente se pone a dudar. Bueno, pero es que la Biblia se escribió hace